Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Yuridia Belén José Morales, mi equipo está conformado por María de los Ángeles Guzmán Peláez. Somos alumnas de la Universidad Hispano de la licenciatura en Psicología de quinto cuatrimestre. Trastornos de sueño y vigilia. Estos trastornos son problemas relacionados con dormir, para conciliar el sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado o presentar conductas anormales durante el sueño. Trastorno e insomnio. Características diagnósticas. Es la insatisfacción con la cantidad o calidad del sueño con quejas sobre la dificultad para conciliar o mantener el sueño. Pueden aparecer diferentes manifestaciones de insomnio. Insomnio inicial. Consiste en la dificultad para quedarse dormido en el momento de acostarse. Insomnio medio. Largos despertares a lo largo de la noche. Insomnio tardío. Conlleva el despertar temprano con incapacidad para volverse a dormir. Características que soportan el diagnóstico. La preocupación del sueño conlleva al sujeto a un círculo vicioso, pues cuanto más se esfuerza el sujeto por dormir, más frustración aparece y más empeora el sueño. El insomnio puede acompañarse de una variedad de quejas y síntomas diurnos, como fatiga, disminución de la energía y alteraciones del ánimo. Desarrollo y curso, factor cultural y de género. El comienzo de los síntomas de insomnio puede suceder en cualquier momento durante la vida, pero es menos frecuente en la infancia o en la adolescencia. El primer episodio puede aparecer en la edad adulta temprana y es más frecuente en mujeres que en hombres. En mujeres suele darse durante la menopausia. El tipo de síntoma de insomnio cambia en función de la edad. Por ejemplo, en los adultos jóvenes la dificultad sería para iniciar el sueño y en la edad mediana o avanzada problemas para mantener el sueño. Prevalencia. Se indica que alrededor de un tercio de los adultos refiere síntomas de insomnio. De un 10 a 15% representa alteraciones asociadas durante el día. De un 6 a 10% tiene síntomas que cumplen con los criterios. Factores de riesgo y pronóstico. Los factores perpetuantes, como los malos hábitos de sueño, los horarios irregulares de sueño. Temperamentales, las personalidades y estilos cognitivos con tendencia a la ansiedad y la preocupación. Ambientales, el ruido, la luz, las temperaturas molestas altas y bajas, genéticos y fisiológicos. Trastorno de hipersomnia. Características diagnósticas. Es aquel que está caracterizado por somnolencia excesiva a pesar de haber dormido durante un periodo principal que dura al menos 7 horas. Los sujetos con este trastorno se duermen rápidamente y tienen una buena eficiencia de sueño mayor al 90%. Pueden tener dificultad para despertarse por la mañana y a veces parecer confundidos. Desarrollo y curso. La hipersomnia se manifiesta por completo en la mayoría de los casos en la adolescencia tardía o en la edad adulta temprana, con una edad media de inicio de 17 a 24 años de edad. Los sujetos con trastorno de hipersomnia son diagnosticados de promedio de 10 a 15 años después de la aparición de los primeros síntomas. Características que soportan el diagnóstico. Aproximadamente un 80% de los sujetos con hipersomnia refiere que su sueño no es reparador. Las siestas cortas, es decir, de una duración menor de 30 minutos, a menudo no proporcionan descanso alguno. Los sujetos con hipersomnia con frecuencia parecen dormidos y pueden incluso quedarse dormidos en la sala de espera de algún médico. Valencia. Aproximadamente el 5 a 10% de los sujetos que acuden a clínicas se diagnostican de trastorno de hipersomnia. Se estima que alrededor de 1% de la población general, tanto europea como estadounidense, tienen episodios de inercia del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que al despertarse sienten que no se ha despertado del todo bien. La hipersomnia afecta a hombres y a mujeres con parecida frecuencia. Factores de riesgo y pronóstico ambientales. Se ha descrito que las infecciones virales han precedido acompañado a la hipersomnia en aproximadamente un 10% de los casos. Las infecciones virales como la neumonía, el VIH, la mononucleosis infecciosa, entre otras. Genéticos y fisiológicos. La hipersomnia puede ser familiar, siendo la herencia autosómica dominante. La narcolepsia. Se caracteriza por alucinaciones durante el periodo de sueño y vigilia. Uno de los síntomas más característicos son los episodios de cataplegia. Se da durante los cuales los músculos se relajan y debilitan de pronto y sin aviso. Desarrollo y curso. Comienza en niños y adolescentes y adultos jóvenes, pero raramente se inicia en los adultos mayores. Se sugieren dos picos de edad de comienzo, de los 15 a los 25 y de los 30 a los 35. El comienzo abrupto en los niños pequeños prepuberales puede asociarse con la obesidad y la pubertad prematura. En el 90% de los casos, el primer síntoma que se manifiesta es la somnolencia, seguido de la cataplegia. Los niños pequeños y los adolescentes con narcolepsia desarrollan a menudo agresividad o problemas conductuales.
Características diagnósticas. Los músculos que se afectan pueden ser los del cuello, la mandíbula, los brazos, las piernas e incluso todo el cuerpo. Durante la cataplegia los sujetos están despiertos y son conscientes. En los niños afecta la cara produciendo muecas o descensos de la mandíbula con protrusión de la lengua. Características que soportan el diagnóstico. Aproximadamente del 20 al 60% de los sujetos presenta alucinaciones hipnagógicas. Son alucinaciones auditivas, visuales e incluso táctiles, que son vividas antes de dormir o al quedarse dormidos, o alucinaciones hipnopómpicas justo después de despertarse. Pueden presentar parálisis de sueño al quedarse dormidos o de despertarse, que les mantiene despiertos pero incapaces de moverse o de hablar. Los sujetos pueden desplomarse de la silla y presentar lenguaje mal articulado o párpados caídos. Prevalencia. La narcolepsia con cataplegia afecta al 0.02 y al 0.04% de la población general. En la mayoría de los países la narcolepsia afecta a ambos sexos, probablemente con ligero predominio en el masculino. Factores culturales y de género. Se ha descrito en todos los grupos étnicos y en muchas culturas. En los americanos de raza negra hay más casos que se presentan sin cataplegia o con cataplegia típica, complicando el diagnóstico. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamentales, las parasonias como por ejemplo el sonambulismo, el bruxismo, el trastorno comportamental del sueño REM y la enuresis. Ambientales, las infecciones de garganta, el virus de la influenza, traumatismos craneales y cambios bruscos en los patrones de sueño y vigilia. Genéticos y fisiológicos. Los gemelos monocigóticos o idénticos son concordantes de un 25 a 32% en relación con la narcolepsia. Trastornos del sueño relacionados con la respiración, apnea o hipopnea obstructiva del sueño. Características diagnósticas. Se caracteriza por episodios repetidos del cierre o colapso total o parcial de la vía respiratoria superior cuando la persona duerme. Si el cierre o obstrucción al paso del aire es total, se le llama apnea, y si es parcial, hipopnea. Desarrollo y curso. Puede ocurrir a cualquier edad, se presenta con más frecuencia entre los sujetos de 40 a 60 años. Los niños menores de 5 años presentan más a menudo síntomas nocturnos como apneas apreciables o respiración trabajosa. En los niños mayores de 5 años, el centro de la preocupación suelen ser los síntomas de día, como la somnolencia y los problemas conductuales, como la impulsividad y la hiperactividad. Características que soportan al diagnóstico. Entre otros síntomas, pueden estar el ardor de estómago, nicturia, dolores de cabeza matinales, boca seca, disfunción eréctil y disminución de la libido, así como también dificultad para respirar mientras están tumbados en posición supina y puede provocar hipertensión en más del 60%. Prevalencia. Frecuentemente afecta al menos de 1 a 2% de los niños, 2 a 15% de los adultos y más de un 20% en los ancianos. Factores culturales y de género. La somnolencia y la fatiga pueden presentarse de un modo diferente en las distintas culturas. En algunos grupos roncar puede considerarse un signo de salud y puede que no desencadene preocupación alguna. Factores de riesgo y pronóstico, genéticos y fisiológicos. Los factores de riesgo sexo principales son la obesidad y el masculino. También se considera la retrognatía maxilomandibular y la micrognatía. Apnea central del sueño. Este es un trastorno en el que la respiración se detiene una y otra vez mientras se está durmiendo. También es conocida como respiración periódica, la respiración de Cheyne-Stokes. Se caracteriza por una respiración irregular que sigue un ritmo creciente y decreciente. Características diagnósticas, desarrollo y curso. La apnea central del sueño idiopática se caracteriza por somnolencia, insomnio y despertares debidos al ahogo o dificultad de la respiración que se asocia a 5 más apneas centrales por hora de sueño. Características que soportan al diagnóstico. Puede haber quejas de sueño fragmentado, incluidos despertares con la dificultad en la respiración. Algunos sujetos están asintomáticos. La apnea puede coincidir con la respiración de Cheyne-Stokes y por lo tanto se puede observar el ronquido y la terminación brusca de las apneas durante el sueño. Prevalencia. La proporción hombre-mujer de la prevalencia está todavía más desviada hacia los hombres. La prevalencia aumenta con la edad y la mayoría de los pacientes es mayor de 60 años. La respiración de Cheyne-Stokes ocurre en aproximadamente un 20% de los sujetos con infarto cerebral. Factores de riesgo y pronóstico, genéticos y fisiológicos. La respiración de Cheyne-Stokes se presenta con frecuencia en sujetos con insuficiencia cardíaca. La coexistencia de fibrilación auricular además aumenta el riesgo, así como la edad avanzada y el sexo masculino. La respiración de Cheyne-Stokes también se encuentra relacionada con el infarto cerebral agudo y posiblemente con la insuficiencia renal. También puede estar asociada con el consumo de opiáceos. Aparece en aproximadamente un 30% de los sujetos que toma habitualmente opiáceos para el dolor no oncológico, o personas que están en tratamiento con metadona.
Hipoventilación relacionada con el sueño. La hipoventilación es una respiración demasiado superficial o demasiado lenta que no satisface las necesidades del cuerpo. Características diagnósticas. Puede producirse de forma independiente o lo que es más frecuente como comorbilidad, que puede estar asociada a dos o más trastornos, ligada a trastornos médicos o neurológicos o trastornos por consumo de medicamentos o sustancias. Desarrollo y curso. Se cree que es un trastorno de deterioro respiratorio lentamente progresivo. Cuando este trastorno aparece de manera comorbida, o sea, asociada a otros trastornos, la gravedad de la enfermedad refleja la gravedad del trastorno subyacente y el trastorno progresa al empeorar la enfermedad. Subtipos y especificadores. En relación con el trastorno de hipoventilación por obesidad, no se conoce la prevalencia de la hipoventilación por obesidad en la población general, pero se piensa que está aumentando en relación con la creciente prevalencia de la obesidad y de la obesidad extrema. Prevalencia. En los adultos la hipoventilación relacionada con el sueño es muy frecuente. La prevalencia de la hipoventilación alveolar central congénita se desconoce, pero el trastorno es raro. Es más frecuente que se curse de manera comorbida. Factores de riesgo y pronóstico ambientales. Puede estar reducido en los sujetos que consumen depresores del sistema nervioso central como las benzodiazepinas. Genéticos y fisiológicos. Se asocia con una disminución del impulso ventilatorio debido a una respuesta química aplanada al oxígeno. Quiere decir que no respira, que refleja déficit neurológicos. Trastornos del ritmo circadiano de sueño y vigilia. Este es un patrón continuo o recurrente de interrupción del sueño que se debe principalmente a una alteración del sistema circadiano o a un alineamiento defectuoso entre el ritmo circadiano endógeno y la sincronización sueño y vigilia. Dentro de este tipo de trastornos se pueden encontrar diferentes subtipos como 1. El tipo de fase de sueño retrasada se basa principalmente en una historia de retraso en el horario del periodo principal de sueño. Es normalmente más de 2 horas. La prevalencia del tipo de fase de sueño retrasada entre la población general es de aproximadamente un 0.17%, pero parece ser mayor del 7% entre los adolescentes. 2. El tipo de fases de sueño avanzada. El curso es típicamente persistente y dura más de 3 meses, pero la gravedad puede aumentar dependiendo de los horarios de trabajo y sociales. Es frecuente en adultos mayores. 3. El tipo de sueño vigilia irregular. El diagnóstico del tipo de sueño vigilia irregular se basa principalmente entre los antecedentes de síntomas de insomnio por la noche, es decir, durante el periodo normal del sueño, y de somnolencia excesiva durante el día. Prevalencia. Se desconoce la prevalencia del tipo de sueño vigilia irregular en la población general. 4. El tipo de sueño vigilia no ajustado a las 24 horas. Se basa principalmente en una historia de síntomas de insomnio o de somnolencia excesiva relacionados con la sincronización anormal entre el ciclo luz y oscuridad de 24 horas y el ritmo circadiano endógeno. La prevalencia en los sujetos invidentes se estima en el 50%. 5. Tipo asociado a turnos laborales. El tipo asociado a turnos laborales puede aparecer en sujetos de cualquier edad, pero es más prevalente en los sujetos mayores de 50 años y típicamente empeora con el paso del tiempo si persisten las horas de trabajo perturbadoras. Prevalencia. La prevalencia del tipo asociado a turnos laborales no está clara, pero se estima que el trastorno afecta a un 5 a 10% de la población que trabaja de noche, 16 a 20% de los trabajadores. La prevalencia aumenta al entrar en las edades medias. Parasomnias son trastornos que se caracterizan por acontecimientos conductuales, experimentales o fisiológicos anormales. Trastorno del despertar del sueño no REM. Características diagnósticas. Episodios recurrentes de despertar incompleto del sueño y que van acompañados de 1. Sonambulismo. Episodios repetidos en los que el individuo se levanta de la cama y camina durante el sueño. Puede tener la mirada fija y en blanco. Es relativamente insensible a los esfuerzos de otras personas para comunicarse con él. 2. Terrores nocturnos. Episodios recurrentes de despertar brusco con terror que generalmente comienzan con gritos de pánico. Las características que soportan al diagnóstico. Los episodios de sonambulismo pueden incluir una amplia variedad de conductas. Los episodios pueden comenzar con confusión. El sujeto puede simplemente sentarse en la cama, mirar alrededor o taparse con la manta o la sábana. Puede incluso dejar la cama y meterse en el armario o salir fuera de la habitación, incluso fuera del edificio. Los sujetos pueden usar el baño, comer, hablar o realizar conductas más complejas, por ejemplo, manejar un coche. Prevalencia. Desde un 10 hasta un 30% de los niños ha tenido al menos un episodio de sonambulismo y en un 2 a 3% el sonambulismo es frecuente. La prevalencia a lo largo de la vida del sonambulismo en los adultos es del 29.2%, con una prevalencia en el último año del 3.6%.
Trastorno de pesadillas. Características diagnósticas. Las pesadillas son típicamente prolongadas, elaboradas consecuencias de imaginería onírica en forma de historias que parecen reales y provocan ansiedad, miedo u otras emociones disfóricas. Al despertarse, las pesadillas se recuerdan bien y se pueden describir con detalle. Aparece casi exclusivamente durante el sueño. Desarrollo y curso. Las pesadillas suelen comenzar entre los 3 y los 6 años, pero alcanzan un pico de prevalencia y de gravedad en la adolescencia tardía o en la edad adulta temprana. Las pesadillas aparecen con más probabilidad en niños expuestos a factores estresantes psicosociales agudos o crónicos y por tanto puede que no se resuelvan de forma espontánea. Características que soportan al diagnóstico. Las pesadillas se pueden caracterizar por una activación autonómica ligera con sudoración, taquicardia y taquipnea. Los sujetos con pesadillas frecuentes tienen un mayor riesgo de idealización de suicidio e intentos de suicidio, incluso cuando se tienen en cuenta el sexo y la enfermedad mental. La prevalencia de las pesadillas aumenta desde la infancia hasta la adolescencia, desde un 0.3% hasta un 3.9% de los padres refiere que sus hijos preescolares tienen pesadillas a menudo o siempre. La prevalencia aumenta desde los 10 a los 13 años tanto en los niños como en las niñas, pero sigue aumentando entre los 20 a 29 años en las mujeres, momento en el que la prevalencia puede ser 2 veces más alta en las mujeres que en los hombres. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamentales refiere una mayor frecuencia de acontecimientos adversos en el pasado, aunque no necesariamente traumas, y muestran a menudo alteraciones de la personalidad o diagnósticos psiquiátricos. Ambientales, la privación o la fragmentación del sueño y los horarios irregulares de sueño-vigilia que alteran el ritmo, la intensidad o la cantidad del sueño REM puede poner a los sujetos en riesgo de presentar pesadillas. Genéticos y fisiológicos. Los estudios de gemelos han identificado efectos genéticos sobre la predisposición a las pesadillas y circunstancia con otras parasomnias, por ejemplo, el sonambulismo. Modificadores del curso. Las conductas de los padres en la cama, como consolar al niño tras las pesadillas, pueden protegerles frente al desarrollo de pesadillas crónicas. Trastorno del comportamiento del sueño REM. Características diagnósticas. El rasgo principal del trastorno del comportamiento del sueño REM son los episodios repetidos de despertar, a menudo asociados con vocalizaciones o comportamientos motoros complejos que se producen en el sueño REM. Desarrollo y curso. Factores culturales y de género. El comienzo del trastorno del comportamiento del sueño REM puede ser gradual o rápido y el curso es generalmente progresivo. El trastorno del comportamiento del sueño REM afecta abrumadoramente más a los hombres mayores de 50 años, pero se identifica cada vez más en las mujeres y en los sujetos más jóvenes. Características que soportan al diagnóstico. La determinación de la gravedad se obtiene mejor basándose en la naturaleza o en las consecuencias del comportamiento y no simplemente en la frecuencia. Aunque los comportamientos son característicamente importantes y violentos, puede aparecer comportamientos menores. La prevalencia del trastorno del comportamiento del sueño REM es de aproximadamente un 0.37 a 0.5% en la población general. La prevalencia en los pacientes con trastornos psiquiátricos puede ser mayor, posiblemente en relación con los medicamentos que se prescriben para el trastorno psiquiátrico. Factores de riesgo y pronóstico, genéticos y fisiológicos. Muchos medicamentos que se prescriben ampliamente, entre los que están los antidepresivos y los inhibidores. Síndrome de las piernas inquietas. Características diagnósticas. El síndrome de las piernas inquietas es un trastorno del sueño sensoriimotor y neurológico que se caracteriza por un deseo de mover las piernas o brazos normalmente asociado a sensaciones incómodas que se describen típicamente como calambres, cosquilleo, hormigueo, quemazón o pico. Desarrollo y curso. El comienzo del síndrome tiene lugar entre la primera y segunda década de edad. Aproximadamente un 40% de los sujetos diagnosticados con este síndrome durante la edad adulta refiere haber experimentado síntomas antes de los 10 años de edad. Características que soportan al diagnóstico. Los rasgos que apoyan al diagnóstico son los movimientos periódicos de piernas, relatos de dificultad y la historia familiar. La prevalencia de los síntomas es de al menos 3 veces por semana con malestar moderado o grave. La tasa de prevalencia es del 1.6% cuando la frecuencia de los síntomas es como mínimo de una vez a la semana. La cifra de prevalencia es del 4.5%. Las mujeres tienen de 1 a 5 veces más probabilidades que los hombres de tener síndrome de las piernas inquietas. Este aumenta con la edad. La prevalencia del síndrome de las piernas inquietas podría ser menor en las poblaciones asiáticas. Los factores de riesgo y pronóstico, genéticos y fisiológicos. Los factores predisponen
con el sexo femenino, la edad avanzada, las variantes de riesgo genético y una historia familiar. Los factores precipitantes están normalmente limitados en el tiempo, como por ejemplo la deficiencia de hierro. Trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos. Características diagnósticas. La característica principal de trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos es una alteración importante del sueño que es lo suficientemente grave como para requerir una atención clínica independiente. Dependiendo de la sustancia implicada, se refiere uno de los 4 tipos de alteraciones del sueño. Desarrollo y curso. El consumo de algunas sustancias ilícitas, como por ejemplo el cannabis o el éxtasis, es prevalente en la adolescencia y en la edad adulta temprana. Los ancianos toman más medicamentos y tienen un riesgo aumentado de desarrollar un trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos. Pueden interpretar las alteraciones del sueño como parte del envejecimiento normal y no suelen referir síntomas. Características que soportan al diagnóstico. Las alteraciones del sueño importantes y graves pueden aparecer en asociación con la intoxicación de las siguientes clases de sustancias: alcohol, cafeína, cannabis, opiáceos, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, estimulantes, incluyendo la cocaína, tabaco y otras sustancias. Algunos medicamentos que provocan alteraciones del sueño son los agonistas y antagonistas adrenérgicos. Los agonistas y antagonistas dopaminérgicos, colinérgicos, serotoninérgicos, los antihistamínicos y los corticosteroides. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamentales. El consumo de una sustancia generalmente precipita o acompaña al individuo en los sujetos vulnerables. Por tanto, la presencia del insomnio como respuesta al estrés o a un cambio del entorno o el horario de sueño. Medidas diagnósticas. Para diagnosticar los diferentes trastornos se encuentra la polisomnografía. Este es un estudio de sueño. En este examen se registra ciertas funciones corporales a medida que uno duerme o trata de dormir. También se encuentra el electroencefalograma. En este caso se registra la actividad eléctrica del cerebro generada por la comunicación entre las neuronas y después es trasladada a una gráfica que luego es interpretada por el médico. La neuroimagen o la formación de imágenes cerebrales es el uso de diversas técnicas para obtener una imagen directa o indirecta de la estructura, función o farmacología del sistema nervioso. El test de latencias múltiples. Esta es una prueba de diagnóstico que se utiliza para determinar los trastornos de sueño en el que la somnolencia diurna excesiva es la queja principal. Entre las consecuencias de los trastornos de sueño y vigilia pueden provocar problemas en los diferentes ámbitos de la vida de quien lo padece, ya sean ámbitos laborales, educativos, académicos y social. Uno de los problemas que más se resaltan con estos trastornos son problemas de conducción. ¿A qué me refiero? Ya sean desde conducir un vehículo o conducir maquinarias. Los trabajos se deterioran y en algunos trastornos pueden provocar disfunción de los órganos más importantes como el corazón, el cerebro y la sangre, así como también pueden causar irritabilidad en la persona, fatiga e incluso depresión, ansiedad, como también aislamiento social. En general, las consecuencias de los trastornos de sueño y vigilia pueden provocar problemas en diferentes ámbitos de la vida de quien lo padece, ya sean ámbitos laborales, educativos, académicos y social. Uno de los problemas que más se resalta con estos trastornos son problemas de conducción. ¿A qué me refiero con esto? Ya sean desde conducir un vehículo o conducir maquinarias dentro del trabajo. Los trabajos se deterioran y en algunos trastornos pueden provocar disfunción de algunos órganos muy importantes, como el corazón, el cerebro y la sangre, así como también pueden causar irritabilidad en la persona, fatiga e incluso depresión, ansiedad, así como también el aislamiento social. Diagnóstico diferencial. Esto se hace debido a que hay trastornos que tienen características semejantes y que pueden llegar a confundirse con otros trastornos, en este caso el de sueño y vigilia, pues todos son relacionados con el sueño y pueden provocar ciertas características igualitarias. El diagnóstico diferencial nos ayuda a abordar el problema diagnóstico de nuestro paciente con una visión global y no centrarnos y limitarnos a una sola posibilidad diagnóstica. Puedo decir que los trastornos de sueño y vigilia afectan en gran medida la calidad de vida de la persona. El daño va a depender mucho de la gravedad en la que se encuentre. En los niños puede afectar su desarrollo y crecimiento. En los adultos puede deteriorar ciertos ámbitos de su vida, principalmente el ámbito laboral y social.
El no dormir bien puede causar accidentes e incluso hay sujetos que pueden perder su trabajo a consecuencia de esto. No dormir bien trae graves consecuencias en el sujeto, que van desde consecuencias físicas como consecuencias en la memoria, concentración, atención y estados de ánimo. Existen muchos factores que influyen a los trastornos de sueño y vigilia, como son los factores genéticos o malos hábitos de sueño. Los trastornos de sueño y vigilia pueden provocar ciertas enfermedades como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión e incluso infarto cerebral. De aquí la importancia de tener buenos hábitos de sueño, ya que esto ayudará a que a la larga no se tenga o se padezca de algún trastorno, así como también pues el sueño perdido jamás se recupera ni por muchas siestas que tengamos o porque dormamos un poquito más. Esto también hay medicamentos y sustancias que pueden alterar el organismo y provocar algún trastorno de sueño y vigilia. Muchos de los trastornos pues no solamente son provocados por los malos hábitos, sino que existen muchos factores que pueden contribuir para su beneficio. En conclusión del tema, el sueño es un proceso fisiológico que se da en un ámbito neurológico y probablemente el mismo sueño se deba a un mecanismo del sistema nervioso central, el cual influye en condiciones externas como la fatiga o la privación del sueño. Los trastornos que pueden llegar a presentarse tienen que ver con los ámbitos y costumbres que tenemos hoy en día, ya sea por ciertas sustancias o alteraciones psicológicas. Sin duda alguna, el sueño es tan importante, pues existe alguna razón por la cual los seres vivos no han perdido esa capacidad a lo largo de la evolución. Así también debemos de tener en cuenta que el dormir adecuadamente nos ayudará a prevenir de diversos trastornos.